sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Es la paz del Señor. Es un privilegio siempre estar en este lugar. Para mí es un lugar sagrado, sobre todo porque es la exposición de las Sagradas Escrituras, y con santo temor y temblor, aunque haya predicado muchas veces, siempre te tiemblan las piernas. Una vez un pastor me dijo, porque le dije que me temblaban las piernas, dice: el problema no es que te tiemble, el problema es que te dejen de temblar. Porque el día que te dejan de temblar, realmente estás en tus fuerzas y en tu sabiduría. Cuando te tiemblan es porque realmente te enfocas en el poder de Dios. Y aquí es lo importante, que sea nuestro Dios el que nos hable. No sé si saben el misterio, que cuando los pastores predicamos, el Espíritu nos ministra también a nosotros. No es que somos también de carne y hueso, también sangramos, ¿verdad? Gloria a Dios. La verdad que la palabra que Dios ha inquietado mi corazón, y ese también es un tema interesante a la hora de prepararse un mensaje, ¿no? Es ¿qué tú quieres hablar, Padre, a tu iglesia? Mensajes que son muy envolventes, muy, a juicio, nosotros que llevamos años muy bien organizados homiléticamente. Pero hay otros donde son mensajes que vienen del Padre, que dice: eso quiere que hable. Ya, Padre, pero esto, no, así, háblalo así. Y ese es el tipo de mensaje que tengo hoy para ustedes. No va a ser un mensaje muy complejo, solamente que tienen que tener su Biblia, que es importante. Me imagino que llevarán sus Biblias, aunque sea digital, pero que la lleven siempre para asegurarse que digo lo que digo está escrito. Porque es importante que vayamos siempre a la palabra de Dios, la que no erra jamás en la palabra. Descrito está, ¿no? Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y es importante que de verdad seamos amantes de las Escrituras y que meditemos en ella de día y de noche, como Dios le dijo a Josué, temeroso de Dios, para coger el legado, el testigo que le había dejado su líder Moisés, y le dijo: pero cuida de meditar en este libro de la ley de día y de noche, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. A veces queremos que todo nos salga bien, pero nunca vamos a las Escrituras. Que el Señor nos ayude en esta hora para hacer su voluntad y no la nuestra. Dicho sea de paso, el tema es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? ¡Wow! ¡Aleluya! Yo también. Porque, ¿saben? Lo más importante es estar en su voluntad. Porque podemos hacer muchas cosas y no estar en su voluntad. Y lo que marca la diferencia en todo emprendimiento como hijos de Dios, ya sea secular o espiritual, es que estemos en la voluntad de Dios. Yo a lo largo de los años en el ministerio han venido muchas personas: mire que pastor, que yo he decidido que me voy a mi país y tal. Y en todas el denominador común le he hecho una pregunta: ¿te ha dicho Dios que te vayas? ¿Saben? De 100 personas, solo no llega ni un 10%. Me miraron a los ojos y me dijeron sí. La mayoría se movían por circunstancias, por situaciones, o por sueños que ellos habían pensado que a lo mejor, es que tal vez. Porque muchas veces los seres humanos, cuando estamos en una situación como estuvo Daniel en un foso de los leones, ¿qué hacemos? Busco si hay una ventana, trepo y me escapo. Pero a veces cuando vivimos una crisis existencial difícil, Dios quiere que hagamos como Daniel: sentarte allí en un rincón, mirar a los leones y confiar en Dios. Y ahí vino su ángel y le cerró la boca. ¿Estamos entendiendo? Dios quiere que estemos en su voluntad. Daniel tenía que estar en ese foso. Esa era la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que Dios se glorificara en él, en todo el reino donde estaba como cautivo, y eso corrió como la pólvora lo que ocurrió en aquel foso. Por no hablar de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados en un foso lleno de fuego. Igual, cuántas cosas vemos en las Escrituras, pero pensamos que esto solo era para
¿Qué pasó entonces? No, Dios quiere hacer cosas grandes en este tiempo. O pensamos que la sociedad que vivimos no necesita cosas sobrenaturales. Dios las quiere hacer. El apóstol Pablo vivió experiencias sobrenaturales, pero estaba en la voluntad de Dios. Por eso es importante que entendamos este concepto: Señor, haz tu voluntad en mi vida. ¿Lo entienda o no lo entienda? No sé cuánto le ha pasado alguna vez de vivir situaciones que no entiendes nada. Yo el primero. Pero ¿sabe lo que dice el Padre? Descansa en mis brazos. Al tiempo lo entenderás. Porque lo más hermoso es descansar en Él y confiar en Él. Y yo me he buscado un relato que me ha hablado mi vida, muy, muy bonito y hermoso, en Génesis 24:7. Y que el Espíritu diga lo que Él quiera decir en esta mañana a través de esta palabra y de la que se sumarán a ella. Vayan conmigo a Génesis 24:7. Y es que un hombre que se llamaba Eliezer era un siervo de un hombre de aquel tiempo, un hombre poderoso, pero aquel siervo tuvo una actitud que me llamó mi corazón mucho y que el Señor puso en mi corazón: de él quiero que hables, porque a veces hay personas bíblicas que se habla poco. Hablar de Abraham, ¿cuántas veces habréis escuchado de Abraham? ¿Cuántas veces hemos escuchado de Jacob? ¿O cuántas veces habremos escuchado de tantos otros en las Escrituras? Pero de Eliezer, ¿quién es ese? No lo conozco, no me lo han presentado. En definitiva, era un siervo de Abraham, pero era un siervo diligente, sabio, enfocado, y que veía con detenimiento lo que su señor, con minúscula, Abraham, hacía. Sabía que él era temeroso de Dios, sabía que él buscaba siempre la aprobación de Dios, sabía que él siempre obedecía a Dios, fuese lo que fuese. Él, por supuesto, sabía que su siervo, su señor, se había ido a un monte después de tantos años y de ser más viejito, después de que tenía 100 años que le da a Dios un hijo, y a los 112 años aproximadamente, Dios le dice: ve a sacrificar a mi hijo, y fue a sacrificar al hijo. Este hombre está loco de remate. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Que le obedeciera. Porque si no, no habría un testimonio sobrenatural, como Dios obró allí un milagro y fue su fe contada por justicia, para que generaciones, miles y millones de personas en toda la historia de la humanidad hablarían de Abraham. No olvidemos que Génesis 12 habla del llamado de Abraham: engrandeceré tu nombre, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay circunstancias que vamos a vivir difíciles que no vamos a entender, pero no lo olvides. Esa circunstancia no está para destruirte, sino todo lo contrario, para que a través de ese proceso que estamos viviendo nos quiere levantar. Si ponemos nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad en Cristo, veréis como algo sobrenatural viene sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu generación. Bien, pero vamos a la Escritura. Dice Abraham, dice: el Señor, Dios de los cielos, me tomó de la casa de mi padre. 24:7, disculpe. Génesis 24:7. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo: a tus descendencia daré esta tierra, él mandará su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Bien, aquí vemos que Abraham había salido de su tierra. ¿De dónde era Abraham? De la tierra de Ur. Pero en la tierra de Ur, ¿qué ocurrió? Que su padre Taré, pues Dios le inquietó de ir a la tierra de Canaán. Pero antes de llegar a la tierra de Canaán, llegaron a la tierra de Aram. Y allí se quedó Taré con su hijo Abraham, con su nuera. ¿Cómo se llamaba su nuera? ¿Ayudarme? Sarai. Era su nuera, y bueno, y tenía el nieto que se llamaba Lot, que era el sobrino de Abraham. Y allí estaban. Al final, Dios llamó en tierra de Harán, llamó a Abraham
que se fuera de su tierra y de su parentela a la tierra que le mostraría, a la tierra de Canaán. Y todos pensamos que la tierra de Canaán era un lugar maravilloso, pero no, los cananeos eran gente muy pecadora. De ahí que vemos el relato de Génesis 24, porque eran gente pecadora, como aquí, o no hay pecadores acá. En vez así, hay unos cuantos pecadores, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, los pecadores siempre están, se propagan como, qué horrible, ¿no? Pero es así, pero también lo fuimos nosotros, ¿verdad? Que un día pues también estábamos en esa situación. El asunto es que Abraham tenía temor de Dios y quería, cuando nació su hijo, que no se casara con cualquier mujer, porque sabía la promesa de Dios y él quería hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de él. Y él, por eso sale este relato. Abraham ya era bastante veterano, bastante mayor, no estaba en muchas caminatas, y mandó a su siervo Eliezer, y lo mandó y realmente le relató lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir. ¿A dónde fue? A la tierra de Harán. ¿Quién había en Harán? Bueno, allí estaba, no sé, ¿han oído hablar alguna vez de Labán? Allí estaba Labán. ¿Quién era Labán? El hermano, ¿verdad?, de Sara. Realmente allí estaba Labán, un veterano que tenía 2 hijas, en fin. El asunto es que él, perdón, no lo he dicho bien, me tenéis que corregir cuando me vaya, la cronología. Realmente se fue allí a buscar a Rebeca, la esposa realmente de Isaac, la que sería la esposa de Isaac. Pero Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. ¿De acuerdo? Ahora sí estamos en situación. Y evidentemente su padre, su abuelo era Nacor, que era hermano de Abraham. ¿Vale? Entonces, en esa situación en la que estaba este siervo, va por supuesto con lo que habían entonces, con varios coches, con buenos teléfonos móviles, no. Se fueron con los camellos que había, con los bienes que tenían en aquello entonces mucho valor. Dice que el siervo sale, dice, si la mujer que me siguiere, y fijaos cómo dice el siervo, si la mujer no quiere seguirte, le dice Abraham al siervo, quedarás libre de mi juramento, solo que no lleves allá mi hijo. Abraham tenía temor de que su hijo fuese a Harán, porque yendo a Harán pasaba por todas las cananeas y podría ocurrir que luego, pues evidentemente, no pudieran realmente hacerse la voluntad de Dios. Entonces, el siervo dice que puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Una forma de compromiso, de lealtad, de integridad y de obediencia era poner la mano debajo del muslo. Yo lo cumpliré. Eliezer se comprometió en obedecer en este asunto. Y este hombre salió, verso 10, entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano. Note un detalle cuando vean su Biblia, señor con minúscula, porque señor significa dueño y no está con mayúscula porque no habla del señor de señores, hablaba de Abraham, ¿ok? Bien, entonces dice que partió con toda clase de bienes de su señor en su mano y se levantó y fue a Mesopotamia. ¿Qué es Mesopotamia? Tierra en medio de aguas, donde estaba el Tigris, el Éufrates. Concretamente era cerca de Harán, que era Irak actual, a la ciudad de Nacor, que era el abuelo de Rebeca y Labán, su hermano. Verso 11. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salían por agua. O sea, él se puso, los pozos estaban a las afueras de la ciudad y las mujeres salían. Fijaos qué trabajadoras las mujeres. De verdad era impresionante. Hoy también, también trabajé muchísimo las mujeres. Se entiende así también, pero era tiempos muy difíciles porque yo pienso cómo acabarían la vejez de las mujeres
acarreando agua con cántaros. Yo en mi infancia sé lo que es llevar cubos de agua, ¿no? Pero en aquello entonces los cántaros, habían unos cuantos cántaros que pesaban, porque no solo pesaba el cántaro vacío, que ya pesaba vacío porque realmente eran de barro. Entonces pesaba el agua y el cántaro. Yo no sé lo que pesaría, pero era tremendo lo que hacían estas mujeres en este tiempo. Y ellas salían a por agua. ¿Por qué salían a por agua? Porque todo lo que cocinaban al mediodía había que lavarlo. No había agua corriente. Si había que lavar ropa, normalmente tenían otros lugares para lavar ropa, pero cuando iban con cántaros de agua era para beber, para comer y para cocinar. Era un trabajo arduo y duro. Pero vemos que Rebeca era una mujer noble y obediente y fiel realmente a lo que se le encomendaba. Dice que este hombre le hizo arrodillar los camellos cerca del pozo y dijo, y fíjense cómo ora el siervo, para que veamos que es importante discipular, ¿no? Y cómo discipuló Abraham a este siervo. Dice, oh Señor, vemos que ahora está en mayúscula, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. Él estaba orando, estaba clamando. Dice, he aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Él estaba temeroso porque él quería que se hiciera la voluntad de su amo, pero en definitiva también de Dios, porque sabía que Abraham obedecía a Dios. Dice en el verso 14, porque vemos aquí qué importante es poner señal a veces. Yo personalmente soy también partidario de poner señal. ¿Sabes lo que es poner señal? En cualquier decisión, ¿verdad? Cuando pones una señal no se lo digas a nadie, solo tú y el Señor, porque si lo pones en cualquier lugar, en definitiva, nuestro adversario lo sabe y evidentemente no te podrá engañar. Cuando pongas una señal, hazlo tú solo y Dios, porque es de la mejor manera de que sea una confirmación divina. Bien, pero este hombre decía en su corazón que sea la mujer a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe. Dice, y también daré de beber a tus camellos la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Qué bueno es poner señal como hizo este siervo Eliezer. Quiero saber que sea. Porque cuántas veces nos ha pasado que nuestras opiniones nos han dañado. A mí me ha pasado. Razonamos, es que yo opino, es que yo pienso, es que tal vez, es que a lo mejor. No. Dios sí que nunca se equivoca. Por eso es tan importante que busquemos la voluntad de Dios. En el versículo 15... que a veces Dios contesta rápido las oraciones y Dios estaba en el asunto, por eso Dios se encargó de contestar. Y dice, y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí Rebeca, hija de Betuel. Betuel era el hijo menor de Nacor. Dice, hijo de Milca, era su mamá. Dice, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. Padre Santo, ¿cómo estaría su hombro? Wow. Y dice verso 16, la joven era, aquí da descripción, era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Y yo siempre cuando leo este relato digo, Padre amado, y fue Rebeca, hermosa, bonita, y va con el cántaro. ¿Qué narices estaba haciendo su hermano, Labán? Era una sociedad un poco machista, ¿eh? Pero era así. Los hombres hacían otras tareas. Pero Rebeca era una mujer fiel y Dios la honró. Y eso es lo que entendamos también en esta mañana. Cuando tú eres fiel a Dios, Dios te honrará. Cuando fuere tiempo.
Dice la palabra que realmente Dios al soberbio lo mira de lejos y el humilde y quebrantado de corazón lo mira de cerca. Si nos humillamos, Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. Entonces es mejor ser humildes y obedientes, dejar que el Padre haga como Él le parezca, y en su tiempo nos gozaremos de lo que Dios hará en nuestras vidas y a través de ellas. Y dice que corrió, dice verso 17, entonces el siervo, como vio que bajó ella el cántaro, corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y allí estaba pensando Eliezer, sí, dice, no te doy. No es ella. Estaba expectante, ¿qué va a ocurrir? Porque claro, sus parámetros humanos, dice, es perfecta, es bonita, es guapa, trabajadora, va con el cántaro. Hasta aquí va todo bien, pero faltaba un detalle. ¿Cuál era? A ver qué hace, porque solo Dios sabía. Y cuando aquella mujer le dice, vamos a verlo, no voy a perder yo esto no voy a hacer una spoiler, ¿no? Vamos a dejar que la Biblia lo diga, ¿no? Dice que me des un poco de agua de tu cántaro. Y ella le dice, bebe, Señor mío. Fijaos lo que le está diciendo un siervo. Dice, bebe, Señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Allí estaba Eliezer. ¡Wow! ¡Wow! Esto promete. Esto es la voluntad de Dios. Y estaba súper emocionado. Yo me imagino la cara de Eliezer toda redondita de alegría, porque él quería una vuelta con gozo. Él quería no ser un fracasado. Y todos en la vida queremos victoria. Pero saben, querido y querida en el Señor, la victoria siempre va acogida realmente de cuando es la voluntad de Dios. Por eso es tan importante, si hoy te sientes, Señor, es que no sé si es tu voluntad o no lo es. ¿Sabes cuál es el consejo? No hagas nada. Espera. Porque si yo me muevo sin ser la voluntad de Dios, pues me tuerzo. ¿Saben cuántas veces han ido en la autovía conduciendo y de golpe se bifurca la autovía? ¿Cuál es? Bueno, sencillo. Si me voy para acá, me voy al norte. Y si me voy para acá, me voy al sur. Fijaos qué diferente. Pero es que el destino no tiene nada que ver. Nunca me va a llevar a mi destino. Por eso es tan importante, cuando hay una duda, quieto. Mejor estarse quieto y esperar y enfocarse para hacer la voluntad de Dios. Pero seguimos con el relato. Dice que le dio de beber a él. Dice, verso 19, cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos. ¿Quién dijo esto? Rebeca. Yo creo que Eliezer estaba que le temblaba hasta las piernas. Dice, sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. ¿Usted sabe lo que es darle de beber a un camello? ¿Usted ha visto las jorobas, lo que bebe de agua? Eso es terrible. Eso es una pesadilla. ¿Y cuántos camellos hemos dicho que tenían? 10. Yo me pregunto, ¿cuántos cántaros sacó esa mujer? Terminaría deslomada de los riñones de tanto sacar cántaros y echarle al abrevadero para que ellos bebieran y bebieran y bebieran y bebieran y volvieran a beber hasta que ellos se saciaron, los camellos. Qué hermoso ver el relato, cómo se cumplió a rajatabla la señal que Eliezer le había pedido a Dios. Señor, si es tu voluntad, que realmente haga esto. Y bueno, lo hizo, pero con creces. Dice que cuando terminaron de beber, dijo, sacaré también para tus camellos, el 20. Y rápidamente vació el cántaro y en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente, como he dicho, otra vez a la fuente a sacar agua y sacó, para que todos sus camellos fuesen saciados. Y no solamente queda ahí, porque en el verso 21 vemos cómo Dios responde de una manera tremenda. Dice, entre tanto el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Él estaba atónito observando, está pasando delante de mí. Verso 22, vemos que siempre en la obediencia
trae bendición. Y vemos aquí que dice, verso 22, y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo. ¿Qué es medio ciclo? 5 gramos de oro. Bien, ¿no? Y 2 brazaletes que pesaban 10 gramos, exactamente. Lo saben y todo, ¿eh? Porque la traducción bíblica la tienen ahí. Bien. Muy bien. 10 ciclos de oro, que son 100 gramos en realidad, ¿eh? La traducción, yo lo revisé todo esto. 10 ciclos de oro eran 100 gramos de oro. Está bastante bien, ¿no? ¡Qué brazalete! ¿Cuántas hermanas quieren un brazalete de 100 gramos de oro? ¡Aleluya! Bueno, habrá que sacar muchos cántaros, ¿eh? En fin, si están dispuestas a sacar cántaros, lo que quiero que entendamos es que la obediencia, estar en la voluntad de Dios, trae bendición. Y Dios nos prospera. Como mi esposa mencionaba, ahí el apóstol Juan decía claramente que quiere que seamos prosperados en todo. Él quiere que prosperarnos, pero no nos engañemos. Si no hay obediencia para que hacer la voluntad de Él, ¡ay! ¿Cuántos quieren ser prosperados por el diablo? Cuidado, que he hecho una prueba. ¿Me están entendiendo? Yo siempre, a veces hago esos ejercicios psicológicos porque es importante. Yo quiero ser prosperado por Dios. Porque esa prosperidad que Dios me da no me va a matar. Me va a prosperar para bendecir. Pero cuando yo busco atajos, esa prosperidad me envenena y me mata. Yo he visto gente que Dios dice, ¡ay, gracias Señor que me ha dado un trabajo! Y yo digo, ¿cómo es tu trabajo? Y digo, Claro, el trabajo justo cuando se podía congregar. Todos los días justos donde se podía congregar. Ya sea culto de oración, de enseñanza, del domingo. Y dice, y es de Dios, Dios me ha bendecido con este trabajo. Y digo, ¿seguro que ha sido Dios? Porque el diablo también da trabajos. ¿Lo sabían? No tiene una empresa de trabajo temporal, pero le digo que da trabajos, ¿eh? Claro, los que puedan afectar a tu vida y destruirte. Ahora, los trabajos que vienen de la voluntad de Dios, esos te ayudan a edificar tu vida, a servir y a prepararte y a crecer. Y hay que cuidar que sea la voluntad de Dios. Amén. Bien, en el verso 23 dice, y dijo, ¿quién eres, hija mía, hija? Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, dio a luz a Nacor, y le dijo, además tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse, vente para acá. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor. ¿Qué ocurre cuando Dios nos bendice? Solo hay lugar más grande que doblar las rodillas y decir, gracias Padre, te adoro, te alabo. ¿Por qué nos quiere bendecir? Él es un buen Padre. Yo no sé cómo padres nosotros somos bastante deficientes, por más que queramos ser buenos padres o madres, pero sí tengo claro que Él sí es un buen Padre. Nosotros tenemos que trabajar para ser buenos hijos, que no es tan fácil, porque hay que reconocer que verdaderamente Eliezer, este hombre, fue un hombre que obediente a su amo Abraham, y tuvo fortuna porque en todo momento fue meticuloso y temeroso de no equivocarse. Y eso es un punto a tener en cuenta en nuestro diario vivir. Yo no me quiero equivocar. Yo quiero tu voluntad en mi vida. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo amo la voluntad de Dios. Ahora bien, lo peor para buscar la voluntad de Dios es la velocidad. Y le puedo asegurar que he tenido que ser muy procesado en mi vida
precisamente por la velocidad, porque cada uno es su mundo, ¿no? Pero yo hablo de mí, yo soy del que veo una cosa para solucionarla y allá voy rápido y lo soluciono. Pero a veces Dios dice, no, estate quieto. ¿Cómo que me esté quieto si hay que hacer esto? No, espera. Y de golpe te das cuenta que Dios tenía otra persona que lo iba a hacer, porque yo solo tenía que observar cómo lo hacía. ¿Me está entendiendo? A veces nosotros dañamos sin querer muchas cosas por precipitarnos y no confiar en el Señor, que Él es nuestro proveedor, Él es el que nos guía. Aquí vemos en el relato, si siguen todo el capítulo 24 en adelante, cómo este hombre, pues evidentemente le aconseja, por supuesto, le aconsejan que se quedara allí un tiempo, porque las distancias eran largas, pero él dice, no, si yo realmente tengo confirmación que es de Dios, ¿qué hago aquí? Yo realmente quiero regresar con las nuevas a mi siervo Abraham. Y cuando ustedes leen todo el capítulo 24, que me imagino que lo harán porque la historia realmente lo merece, que luego lo pueden terminar de leer, cómo él vuelve y se encuentra Isaac en el campo y allí ocurre algo platónico, precioso. Rebeca, ¿quién es?, le dice al siervo. ¿Quién es aquel hombre que camina? Ese es mi señor, Isaac. Y allí Rebeca lo ve, el otro lo ve. ¡Ay! Entonces se cubre Rebeca para que no le vea la cara. Y Isaac, cuando la vio, pues claro, se le saltaron las lágrimas de emoción. ¡Wow! Y la llevó a la tienda de Sara, de su madre, que ya había fallecido. Y dice la Escritura que allí vino Rebeca a consolar el vacío de una madre que ya había fallecido. No nos engañemos, no tuvo tantos años para estar con su madre, porque claro, sabemos que Sara dio a luz con 90 años y ya era una mujer un poco mayor, y aún así pudo crecer Isaac, pero sí que le dolía la pérdida de su madre, y Rebeca consoló. Fue la mujer idónea que Dios tenía preparada, que no era una mujer cananea, que era del linaje que Dios quería que fuese, y todo organizado y guiado por Dios. Si vemos toda la cronología histórica, la historia se repite luego de nuevo cuando viene Jacob, también van allí. O sea, la historia se repite nuevamente con la casa de Abraham y con la casa de Nacor. En fin, esa conexión familiar para que luego existieran lo que son hoy las 12 tribus de Israel y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. La verdad es que es una bendición tener estos relatos. Dios puso en mi corazón, habla de este siervo, porque tú y todo mi pueblo tenéis que ser como este siervo, Eleazar, que seas temeroso de mí, de no andar a tu aire. Hay que buscar la voluntad de Dios. Aquí podemos ver, es un relato bonito porque acabó en una historia de amor, ¿no? De un hombre y una mujer que se amaron, pero hay muchos relatos y mucho hilo que cortar en esta historia, porque si bien Sara era estéril, Rebeca también era estéril. Y no fue fácil. Y fueron tiempos difíciles. Pero Dios, a su tiempo, obró el milagro. A veces tu vida puede sentirte estéril, parece que no ocurre nada. Espera en Dios, porque aún habremos de alabarle. Confiemos en Él, porque Él tiene cosas grandes preparadas para nosotros. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Y ese texto sigue estando conmigo. Y si algún día Dios me permite llegar a los 80 o a los 90, seguiré diciendo, Padre, clamo a ti porque yo tengo muchas cosas grandes y ocultas que no conozco, que tú me tienes que enseñar. La vida en Cristo es de aprender, aprender, aprender y aprender. Y para ir terminando, verso 27 dice, y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor, y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Estaba totalmente bendecido Eliezer. Él dice, la joven corrió y contó estas cosas a la casa de su padre, de su madre. En definitiva, que con gozo su padre soltó y su hermano Labán soltaron a Rebeca porque no querían ir contra Dios. Qué importante ir en la línea, en la voluntad de nuestro Dios.
La pregunta en esta mañana es, ¿qué te ha prometido Dios? ¿Hay alguien que Dios le haya dado alguna promesa? A mí por lo menos sí, tengo unas cuantas. Porque seguro que Dios te ha prometido cosas. Y sé que cuando pasa el tiempo, piensas, ¿será que se le ha olvidado? No. Si hay alguien que no se le olvida nada, es a Dios. Tiene una mente privilegiada. Entonces, lo que tenemos que cuidar es que nuestra fe no baje. Yo sé que la vida es difícil y hay momentos de angustia, de dificultad, pero Él quiere obediencia, que busquemos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No hay otro lugar, no hay otro camino. El camino es Cristo, sí, someternos a su voluntad y dejar que Él se glorifique a través de nuestra vida. Y esas circunstancias que a lo mejor dice, pero es que yo llevo orando ya tantos años. Sí, yo voy para 30 años orando por mi familia. Y a lo mejor falta uno más. O 10. Y sigo orando por ellos. No puedo dejar de orar. Por eso quizá Dios me ha consolado por una esposa que tiene su familia, que la mayoría son todos cristianos, sus padres son cristianos, y ahora yo pues me consuelo con ver que su oración ha llevado frutos ya. El mío es que son más duros. Es que los murcianos también son de armas tomar, pero igual, el poder de Dios es ilimitado. No hay español que se le resista al poder y a la unción del Espíritu Santo, porque yo soy español convertido en el año 95, en febrero del 95, o sea que yo era uno más de entre tantos, pero que yo buscaba a Dios. Y quiero decir que hay muchos que están buscando a Dios. Y tenemos que creer que Dios nos va a llevar a esos que están buscándole. Porque a veces golpeamos a algunos que, bueno, si no le están buscando, ni modo. Ni aunque le des 50 euros, dan un paso adelante. Da igual lo que le des. Entonces, no, que orar, Padre, guíame a ese trigo maduro. Porque hay trigo maduro en todos los lugares. En Beasain hay trigo maduro. Pero tenemos que estar ahí, expectantes como Eliezer. Guíame, como estaba Eliezer, guíame para que sea la persona que tú tienes preparada. Por nosotros que digamos, Padre, guíame a esa persona. No sé dónde está, pero tú sí. Y de pronto en la cajera del Mercadona o del Eroski, no sé. Pero que seamos con esa nobleza tierna, sencilla, profunda, donde podamos siempre llevar esa semilla de esperanza, que seamos dóciles como Eliezer. Padre, úsate de mí, que cuando salgas esta mañana de aquí, que puedas decir, Padre, ayúdame a ser como Eliezer, a ser obediente y a buscar tu voluntad. Porque la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hasta aquí la palabra del Señor. No quiero decir más porque al final un buen pastor me dijo en cierta ocasión, si hablan más de lo que Dios quiere hablar, lo que escribiste con la mano, lo borras con el codo. ¿Entienden? Y eso al que le coja, que se lo guarde el sombrero también, como yo en su día me lo tomé para mí. Le invito a que se pongan de pie y vamos a estar orando. Amado Padre, te agradecemos por tu fidelidad. Gracias por tu palabra que nos exhorta, Señor, a ser como este siervo, Señor. Como Eliezer, Señor, un siervo obediente, un siervo que estaba temeroso de no equivocarse. Que podamos ser también nosotros así, temerosos de no equivocarnos en nuestras decisiones, en todas nuestras encrucijadas de la vida, Señor. Padre, que tú, Señor, eres un buen Padre. Eso no nos cabe la menor duda. Y que tú tienes todo dispuesto y preparado para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en las encrucijadas que vivimos, a estar siempre con un oído atento, a escuchar el susurro de tu voz, a escuchar a través de tu palabra. Tu fiel Espíritu Santo está aquí para guiarnos a toda la verdad y queremos ser obedientes para que podamos ver cómo tu voluntad en nosotros es prosperada. Queremos que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Bendice tu iglesia, Besain, Señor. Sigue obrando, ministrando desde el pastor y su esposa a todos y cada uno de los miembros que están presentes, los que no están.
Que tu gracia, tu poder y la revelación de tu Espíritu sea en cada una de sus vidas, Señor, empoderándolos, guiándolos, instruyéndolos y capacitándolos para la obra que tú los encomiendas. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Tu poder en nuestra